Que Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. En esta preciosa mañana damos gracias a Dios por permitirnos regresar a las ondas de este radio para compartir con ustedes otro mensaje de la palabra del Señor. Este es su programa Alumbrando Nuestro Camino, su servidor, su amigo, su hermano Felipe Nava, aquí con el pastor nuestro Efraín Valverde III. Damos muchas gracias a Dios por esta nueva oportunidad y queremos que Dios nos hable cada vez que abramos la palabra de Dios, que seamos nutridos, que comamos la palabra para que entre en nosotros esa fuerza que cada consejo de su palabra nos da. Así es de que vamos a pedirle al Señor su dirección en esta mañana para que el Señor respalde su palabra, porque esta es su palabra la que hablamos. Padre mío, delante de ti nos presentamos a estos momentos para darte gracias primeramente por esta nueva oportunidad que nos das de venir a las ondas de este radio, venir a los oídos de mis hermanos y hermanas, amigos y amigos por medio de las ondas de este radio para compartir, Señor, lo que encontramos, los consejos que encontramos en tu santa palabra, que nos ayudan a crecer, a madurar, a estar siempre conscientes de nuestra necesidad de ti. Sabemos que sin ti nada podemos hacer. Tú nos lo dijiste y queremos siempre estar conscientes de esa fuerte realidad en nosotros. Nuestra necesidad de ti es de continuo. Nos presentamos delante de ti, Señor, para que tú pongas tu unción en mí, en los oídos de los que escuchen, y tu palabra ya es bendita. Y te ruego que abras el camino, Señor, cualquier estorbo que lo remuevas para que entendamos lo que necesitamos entender de esta porción bíblica que vamos a tratar en esta mañana. Amén y amén. Gracias por su atención, los que están sintonizados, los que ya están conectados con este programa, esta radio. Les damos gracias por su amable atención y queremos en esta mañana tratar sobre el tema de las palabras que escribió nuestro hermano Pablo ahí en Efesios 4:26. Efesios 4:26 dice de la siguiente manera: airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dice el 27, no deis lugar al diablo. 26 y 27 son las palabras que escribió el apóstol Pablo en esa porción, en ese capítulo. Consejos que han sido de grande ayuda para cada uno de los que queremos en verdad acercarnos a Dios, que queremos agradar a Dios, que queremos hacer lo que Dios nos ha instruido que hagamos. El Señor nos ha dado claves, nos ha dado instrucciones para saber cómo vivir, cómo hablar, cómo pensar y cómo detectar sentimientos no buenos que entran y se introducen en nuestra mente. En esta mañana se trata de el enojo. El enojo es algo que todo ser humano traemos. Nos podemos incitar, nos podemos enojar sin pensar. Un enojo alocado. El libro de Proverbios habla mucho de todo eso, de lo que produce, lo que hace, lo que causa un coraje desubicado, sin razón, sin cabeza, por decirlo de esta forma, para que entendamos, sin razón. No tiene razonamiento aquello. Y a raíz de ese alocamiento, fíjese que aunque no lo crea, hay muchas guerras que han involucrado miles de vidas y que han acabado con miles de vidas, y su base de aquello fue el enojo, el coraje de un líder contra otro, una persona contra otra. Se encendió acá, creció más allá, no se apagó esa lumbre, sino que siguió encendida y al último se tornó en un incendio que acabó con un bosque entero. El apóstol Santiago lo menciona de esa forma. Nos habla de el peligro de la lengua,
el peligro, pero la lengua no se mueve sola, sino que se mueve por sentimientos de coraje, de enojo. Y qué importante, mi hermano, mi hermana, es que tengamos control sobre nuestros sentimientos, que no seamos controlados por ellos, sino que nosotros usando la mente de Cristo tengamos esa fuerza para controlar esto tan grave, y se puede tornar tan grave. Este problema puede destruir familias enteras. El coraje desmedido, el coraje sin razón, como dije ya. Una vez más doy referencia al verso que nos ocupa en esta mañana. La plática nuestra esta mañana es: airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es una exhortación profundamente práctica y espiritualmente rica. Aquí te compartimos algo relacionado con esto que nos puede ayudar y hacernos reflexionar. La ira no es intrínsecamente pecaminosa. Pablo, citando el Salmo 4:4, reconoce que el ser humano puede experimentar enojo sin caer en pecado. Incluso Dios y el Señor mismo se enoja ante la injusticia. El Señor mismo, ¿cuántos se acuerdan haber leído cuando el Señor se llenó de ira y volteó las mesas y agarró el chicote y echó para afuera a los vendedores adentro del templo? Eso era una ira justificada, una ira justa. Así es de que al hablar del enojo no estamos refiriéndonos totalmente a que se debe quedar callado y nunca se debe enojar para nada. Hay que entender que hay razones en las que sí debemos de enojarnos, sí debemos de molestarnos, porque es justo. El que no se molesta donde debe de hacerlo va a causar también problemas, al igual que cuando se enoja cuando no debe de enojarse. La ira justa, mire, surge como reacción ante el pecado, la opresión o la inmoralidad. Es una expresión de celo por la santidad y la verdad. El peligro está en permitir que la ira se transforme en resentimiento, violencia o deseo de venganza. Por eso Pablo advierte que debe ser controlada y no prolongada, que dure mucho, porque cuando aquello está dentro de nosotros, por eso dice que no dejes que se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y otra forma de entender esta última porción es que no dejes que la sombra que causa aquello vaya a tapar el sol de la claridad. En otras palabras, cuando alguien se llena de aquel coraje, ya no piensa bien. Por eso hacen atrocidades, crímenes y cuánta cosa, porque se nubla, se mete el sol, por decirlo así, se baja el sol, ya todo está oscuro, ya no puede pensar claramente, porque la ira, el enojo ya lo tomó control de él o de ella. Puede suceder en lo individual, con un compañero de trabajo, en la escuela, puede suceder en el matrimonio, aún entre hermanos en la iglesia. Fíjese, el diablo viene, introduce corajes, y si alguien no es sabio y no sabe controlar aquello y retirarse antes de que se convierta aquello en un problema grave, ahí se va a quedar y se convierte en algo que ya no puede solucionar. Hay problemas que se dejaron desatendidos y se quedaron y se convirtió en algo indestructible y en una pared alta que se levantó entre aquella persona y la otra, porque cuando hubo la oportunidad, antes de que se nublara el cerebro, la mente, el corazón, tanto del uno como del otro, no se atendió, no se pidió perdón, no se trató con aquel problema en paz. Ya cuando quiso hacerlo, ya no hubo resolución. ¿Cuántos padres
se han lamentado cuando murió su hijo y no arregló los problemas, el coraje, el resentimiento, cosas que debía haber arreglado mientras estaba vivo, mientras había oportunidad. Y ya cuando murió, entonces es cuando causó ese efecto que nunca lo dejó en paz el resto de la vida. Han sido padres, en ocasiones han sido hijos, han sido hermanos en la fe también. Y esta cosa se mete en no respeta nada, mi hermano, mi hermana. Si tú eres hijo de Dios y piensas que estás exento de esto, vale más que dejes de pensar de esa forma, porque tú y yo estamos muy en peligro de todas esas cosas, porque somos carne, y esto de lo que estamos hablando no es algo que se compra en la tienda o se consigue de alguien más, sino que es algo que traemos en nuestros miembros humanos, en nuestra carne. Este pecado es llamado, entre el grupo de pecados llamados pecados del espíritu, porque se fabrican adentro. Cuando te enojas, no usas luego las manos para golpear, para hacer, no empieza a germinarse en la mente, empieza ahí, está escondido, nadie se da cuenta, pero está siendo, está creciendo ahí. Y cuando la persona, el hermano, la hermana no lo atiende, ya cuando quiera atenderlo puede ser ya muy tarde. Y el apóstol Pablo también nos habla de los pecados, el pecado de la carne y los pecados del espíritu. Y entre esos pecados son los sentimientos, y entre los sentimientos está el pecado del coraje desmedido, de la ira, que ya no lo deja pensar como debe de pensar. Y es de importancia grande, porque mire cómo empezó la historia humana. Póngase a pensar en esto. La primera pareja, Dios les dio los primeros dos hijos que leemos ahí en el libro de Génesis, llamados Caín y Abel. Estos dos hermanos carnales ofrecieron un sacrificio cada quien. Uno cuidaba animales, era de casa a la vez. El otro era cazador, trabajaba más bien con las hierbas, con el sembrío. Y cada quien ofreció su sacrificio al Señor. Uno fue rechazado y el otro fue aceptado. Pero mire cómo se metió el coraje de inmediato en el corazón de Caín. Abel y Caín. Cómo se metió el coraje en él, y en lugar de preguntar o pedir a Dios, Señor, perdóname esto, dame una oportunidad, ¿cómo quieres que te ofrezca el regalo? Se pueden pensar muchas cosas que tienen que ver con la realidad de que lo que pudiera haber sucedido. Dice aquí en el verso 4, capítulo 5, verso 4 de Génesis. Dice, y aconteció, el verso 3, voy a empezar en el verso 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín. O sea, no lo miró con bondad, con agrado, y a la ofrenda suya. Y ensañóse, se enojó con aquel coraje del que estamos hablando. Y ensañóse Caín en gran manera, y decayó su simiente, o su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hiciereis, no seríais ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y habló Caín a su hermano Abel
Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Y el Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Mire, con la respuesta grosera y sarcástica de él, porque ya estaba ensañado. Ese coraje ya lo estaba controlando en todas las áreas de su corazón y de su mente. Y él dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Y sigue el relato dándonos a conocer del grave pecado y cómo empezó. Y vuelvo a tratar de ilustrar y razonar para nuestro propio bien, que poniéndonos nosotros en ese retrato, en esa situación, ¿qué debería de ser la persona, cualquiera de nosotros? Que no, lo correcto es inmediatamente tratar de corregir aquello, no enojarse. Quizás habrá otra historia que no está escrita de de qué carácter era Caín y de qué carácter era Abel. A lo mejor Abel era dócil de por sí y le costaba más a Caín humillarse, pedir perdón o preguntarle a su hermano. Estoy seguro que Dios se hubiera agradado de él si le haya pedido a su hermano: hermano, ¿qué hiciste? Yo quiero que Dios se agrade de lo que o quiero ofrecerle de nuevo. Pero dime, ayúdame para saber qué hice mal. Creo que eso hubiera sido como una medicina para detener el castigo que le vino y la maldición. Pero ¿qué sucede con este hombre? El enojo entró, el coraje, la ira, y se ensañó, dice. Una palabra muy fuerte que describe un coraje desmedido. Se ensañó. Ya cuando yo veo esa palabra como algo de asesino, cuando alguien se ensaña, viene a mi mente una fotografía de un animal fiero que está enojado, y en su rostro, nomás con ver su rostro, se mira y da hasta terror mirar aquel animal ensañado. Así es de que qué tremendo y qué peligroso es esto que traemos en nuestro cuerpo, en nuestro ser. El ensañamiento, mire, le puede llevar hasta deleitarse en causar el mayor daño y dolor posibles a quien ya no está en condiciones de defenderse. A ese grado lo enfurece, lo lleva. Y qué peligroso es esa química, vamos a llamarle de esa forma también, que traemos en nuestra condición, en nuestro ser, que fuera de control causa daños y más daños. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que claro que se trata de tiempo también, pero yo creo que todavía más que tiempo se trata de que no dejes que te nuble tu mente, que esconda el sol de la claridad que debe de haber en la mente de cada uno de nosotros, porque cuando está claro la mente puede razonar y puede mirar y puede decir: estoy mal, tengo que hacer algo antes de que otra cosa suceda. Cuando hay claridad en la mente, cuando no la hay, se nubla y todo lo que piensa es lo que trae el coraje que anda ardiendo adentro de su corazón. Este mandato sugiere urgencia en la reconciliación. No se trata tan solo de evitar el pecado, sino
de cultivar relaciones sanas dentro del cuerpo de Cristo. Ahora hablando de los que somos hijos de Dios. Nos tiene que interesar, nos tiene que preocupar cuando se está yendo de nuestras manos aquel coraje. Ya no lo podemos controlar. Cada vez que vemos a aquella persona nos irrita y se nos revuelve el estómago. La palabra del Señor también habla de hierbas de malicia, hierbas, algo amargo que hasta pudre los huesos, que hasta enferma el cuerpo mismo. Está comprobado científicamente que aún el coraje sobremedido enferma el cuerpo. No nomás la mente, no nomás los sentimientos, sino el mismo cuerpo es afectado. La ira acumulada puede fermentar en amargura, malicia y división. Pablo llama a resolver conflictos antes de que el día termine, o sea, el día de la claridad. Hay cosas que no las puedes resolver inmediatamente, pero estando consciente de que se está bajando, se está nublando, ya me está tomando otro espíritu, tengo que arreglar esto, tengo que apagarlo para que el sol de la amistad, el sol de justicia vuelva a brillar en mi mente, en mi corazón. Dice, Pablo llama a resolver conflictos antes de que el día termine como una práctica espiritual de limpieza emocional. Cuando vas a la iglesia y un hermano te cae mal, una hermana te cae mal. Yo le decía a alguien hace años, alguien que tenía conflicto con una hermana, le dije, hermana, mire, yo le recomiendo, es que cada vez que la miro, yo sé que vamos a entrar en conflicto, no gritos, no, pero discusiones o miradas. Le dije, si quiere usted matar esto, mi hermana, de veras le interesa y quiere que Dios destruya eso, mire, vaya, en la otra ocasión que la mire, tráigale un ramo de flores a su hermana. Regálele. Porque usted, al mirar al Señor que usted está haciendo la parte suya, el Señor se va a encargar de trabajar en el corazón de ella. Y dicho y hecho, no lo estoy inventando, no son historias que leí en un libro, lo miré delante de mis ojos. Aquello se derritió y esa hermana que no podía mirar se convirtió en una amiga de ella. Así es de que, mi hermano, estas instrucciones bíblicas para ti, para mí, son verdaderas y tienen poder para destrucción de fortalezas. Dice allí en 2 de Corintios capítulo 10, verso 4, 5 y 6. Destrucción de fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Son gente armada, un ejército alrededor, unas paredes alrededor que no te dejan salir ni entrar. No dejemos que se establezcan esas paredes y nos convirtamos en prisioneros de nuestros sentimientos. Eso destruye, eso mata, eso carcome el corazón. En el contexto de Efesios 4, esto forma parte de la exhortación a vivir como nuevo hombre, como nueva persona, revestido de justicia y santidad. Eso es lo que nos instruye la palabra de Dios a ti y a mí, mi hermano, que queremos agradar a Dios. Examinémonos, veámonos en el espejo de Dios. ¿Cómo reacciono? ¿Qué me controla? ¿Qué hace? Ciertas personas me irritan, me hacen... Es claro que no con todos podemos ser muy cercanos. Eso es lógico. Pero no deben de ser enemigos ni nosotros dejar que se conviertan en enemigos. Este verso invita a una disciplina emocional que refleja la transformación interior del creyente. En comunidades de fe donde la diversidad puede generar fricciones, Pablo llama a soportarse en amor y a no permitir que la ira destruya la unidad de los hermanos. Fíjese, es un llamado a vivir con conciencia del tiempo también, porque habla que no dejes que se ponga el sol, no dejes que pase mucho tiempo, arregla el problema.
siendo que cada día es una oportunidad para restaurar, perdonar, reflejar el carácter de Cristo. El carácter de Cristo, mi hermano. La ira justa, vamos a asomarnos un poquito a eso. La ira justa es una de esas emociones bíblicas que, lejos de ser simplemente reprimida, se reconoce como una legítima, como algo legítimo cuando nace del amor por la justicia y la verdad. O sea, no vamos a decirle a un muchacho rebelde, a una muchacha rebelde, a un compañero rebelde que está bien que le siga, como para mantener la paz. Cuando hablamos de la ira, el coraje, no estamos diciendo que no debe de hablarse en contra de lo que está incorrecto, sino que debe de ayudársele con decir, aunque cause ira en la otra persona. Nosotros no debemos decírselo con ira, con coraje, con saña. Claro que no, si somos hijos de Dios, pero sí debemos de decirlo cuando miramos que hay necesidad de que lo sepan, que lo escuchen, que lo oigan, para que estén conscientes de que la vida que llevan lo está llevando, lo está orillando, lo está encaminando hacia la eternidad sin el Señor, sin Jesucristo. ¿Qué es la ira justa? No es impulsiva ni egoísta, sino una reacción moral ante el pecado, la injusticia o la profanación de lo sagrado. Surge cuando el corazón está alineado, cuando nuestro corazón está alineado con el carácter de Dios, santo, justo y misericordioso. No busca venganza, sino corrección, restauración y defensa del bien. Veamos unos cuantos ejemplos de la ira justa. Empezamos a hablar de la ira injusta, pero es bueno cubrir las dos partes. Dios en Éxodo 32 dice esto: cuando los israelitas adoraron el becerro de oro, Dios expresó ira por la traición a su pacto. Sin embargo, su ira fue contenida por la intercesión de Moisés, mostrando que incluso la ira divina está templada por la misericordia. El Señor Jesús en el templo, ya lo mencionamos, capítulo 21, verso 12 al 13, impulsó a los mercaderes que profanaban el lugar de la oración. Su ira no fue personal, sino dirigida a la corrupción espiritual. Fue una expresión de celo por la santidad de Dios. En Nehemías capítulo 5, versos 6 al 13, se indignó. Ahí leemos de que Nehemías se indignó al ver que los nobles explotaban a los pobres. Su ira lo llevó a confrontar el pecado y restaurar la justicia social. Veamos lo de Pablo, Efesios 4:26. Reconoce que la ira puede ser legítima, pero advierte que debe ser breve y no dar lugar al pecado o al diablo. Dice el apóstol: airaos, o sea, enójate. Sí, enójate, pero no peques. Mantén una línea, no te pases de la línea. En otras palabras, te puedes enojar con tu hijo cuando hace algo fuera de orden, pero no lo golpees con la ira que traes, o no lo insultes, o no uses palabras que no debes de usar, maldiciones, así como habla la gente que no teme a Dios. Tú debes de enojarte en esos casos, pero enojarte con sabiduría y contener, que la ira no tome el control de la justicia, que no se siente en el lugar de la justicia y la convierta en injusticia. Así es de que, mi hermano, pensemos en esta
en esta situación, en esta, ¿cómo podemos llamarle? En esto que cargamos cada quien. En esta, quiero encontrar la palabra adecuada para identificarlo. Como todo lo demás que tenemos gozo, tenemos paz, tenemos las cosas que Dios nos ha dado, pero en nuestra naturaleza también hay lascivia, hay desprecio, hay enojo, y de este enojo es el que estamos hablando, que tengamos cuidado, que lo tengamos bajo sujeción. La ira justa puede ser una herramienta profética, denunciar el mal, defender al oprimido, proteger lo sagrado, pero debe ser canalizada con humildad, sabiendo que el juicio final pertenece a Dios. En la vida comunitaria puede inspirar acciones de justicia, pero siempre debe ser acompañada de gracia y perdón. Que Dios sea con cada uno de ustedes. Este tema es amplio, como lo son todos los temas de la palabra del Señor, pero hasta aquí llegamos, y si Dios nos mueve más después, volverlo a retomar y abrirlo un poco más, que sea el Señor el que nos dirija. Y gracias por su atención, mi hermano, mi hermana. Piense mucho el coraje, las palabras del apóstol Pablo que nos dice: airaos, enójate, pero no peques. No permitas que tu coraje te haga hablar cosas, palabras nefandas, palabras obscenas, y aún entrar en el coraje desmedido y golpear a alguien y todo aquello que está conectado en un desarrollo, en un desenlace de un coraje convertido en ira, en saña y todo aquello que nos puede pasar a ti y a mí, porque somos de carne y sangre y traemos esos condimentos en nuestra compostura humana. Así es de que, mi hermano, cuidémonos de este peligro del enojo, de la ira, en el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga, Dios les pague por su atención, y regresamos Dios mediante la semana entrante con otro mensaje, otro pensamiento para alimentar nuestra vida y nuestra obediencia hacia el Dios Todopoderoso a quien servimos. Dios sea con cada uno de ustedes, es nuestra oración y nuestro deseo.